la última parte del contenido previo a la evaluación que vamos a tener la siguiente semana. En la clase anterior del día jueves, como ustedes recordarán, el tema que tratamos fue relacionado a las normas y a los roles. Vimos que las normas van enfocadas a las normas van enfocadas a toda la legislación vigente dentro de la sociedad. En este caso. Buenas noches, Blake, ¿cómo está? Hola, Juan, buenas noches. Igualmente. Les indicaba que las normas van relacionado con todo el andamiaje normativo, jurídico, legal, que regula el quehacer de la sociedad guatemalteca y que es la Constitución Política de la República de Guatemala, pues la norma superior de donde emanan todas las leyes. ¿Sí, Ingrid? A decirle a Juan Loyo, perdone, que desconectara su micrófono, pero ya lo quitó. Muchas gracias. Gracias. Y como les indicaba, la Constitución pues es la base de donde surge toda la normativa ordinaria y no puede ni debe existir contradicción entre la norma ordinaria o algún reglamento de la propia Constitución Política de la República de Guatemala, pues de ser así existen los mecanismos legales para que los mismos no cobren vigencia. En toda sociedad en donde se pretenda vivir de una manera armoniosa entre ciudadanos y entre gobernantes y gobernados, pues tiene que haber un respeto irrestricto a la ley. Pero también vimos otra parte importante y es el rol que cada uno jugamos dentro de la sociedad, y el rol es la función que desempeñamos. Pusimos algunos ejemplos que cada uno en las diferentes esferas o grupos en los cuales nos desenvolvemos, vamos a jugar un rol. Vimos que dentro del hogar podemos desempeñar el rol de padre, de madre o de hijos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dentro de la propia escuela o colegio, universidad, podemos jugar el rol de estudiante o el rol de catedrático. En una empresa podemos jugar el rol de director, de operador, de persona de seguridad, de mantenimiento, de producción. Y también que como seres humanos individuales podemos jugar diversidad de roles de acuerdo a la forma en que cada uno de nosotros vivamos. Es decir, en la familia podemos ser padres, en el trabajo podemos ser personal de producción, en la iglesia, que es otro grupo en el que nos desenvolvemos, podemos jugar otro tipo de rol. Es decir, los roles no se limitan a uno solo, sino que cada uno, de acuerdo a nuestra propia forma de vida, a nuestras propias habilidades, a nuestras propias virtudes, vamos a desempeñar diversidad de roles. Para el estudio de la sociología dijimos que era importante la relación que tiene esta ciencia con otras ciencias, es decir, la sociología para su estudio se auxilia de diversidad de ciencias y una de ellas es las ciencias del derecho. Por eso ustedes ven ahí en la presentación que una de los roles que se resalta dentro del estudio de la sociología es el rol que vamos a jugar quienes desempeñamos la profesión de abogado. Y vamos a referirnos específicamente a la profesión de abogado. Si bien es cierto, ustedes están estudiando una carrera en la cual van a obtener 3 títulos, una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, otro título que los acredita como abogados y otro que los acredita como notarios para temas de estudio dentro del pensum de sociología. Tienen un rol importante, precisamente, el rol que nos va a tocar desempeñar como abogados. Y pues
El diccionario de la lengua española, que es uno de los que utilizo para definir algunos conceptos, pues nos dice que abogado es una persona que tiene una licenciatura en Derecho y que su función es ofrecer profesionalmente asesoramiento jurídico y que ejerce la defensa de las partes en los procesos judiciales o en los procesos administrativos. Como mencionamos, dentro de la sociedad guatemalteca está regulada la mayoría de ámbitos en los cuales puede surgir algún tipo de controversia o algún tipo de conflicto en el cual debe haber intervención de un órgano jurisdiccional. Normalmente, cuando existe algún conflicto y hay intervención de órganos jurisdiccionales, va a surgir la figura del abogado. ¿Por qué? Porque el abogado, por la naturaleza de sus funciones, por la naturaleza de la ciencia en que se ha especializado, puede desempeñar también diferentes roles. Es decir, como licenciado en Derecho, puede tener el rol de juez, puede tener el rol de abogado defensor, puede tener el rol de fiscal del Ministerio Público o en temas administrativos algún otro rol dependiendo de la dependencia ante la cual se tenga que dirimir o solucionar alguna controversia o algún conflicto. Entonces, si alguno de ustedes ha tenido que hacer alguna gestión o por alguna situación se ha visto inmiscuido en un tema legal, en muchas oportunidades, cuando son citados o cuando deben comparecer ante alguna dependencia o una institución, específicamente el Ministerio Público, ante un órgano jurisdiccional, siempre nos piden que vayamos acompañados de un profesional del derecho, es decir, de un abogado. Y básicamente el abogado lo que hace es tomar nuestra representación, es decir, representarnos legalmente para que no se vulnere ningún derecho ni se atropelle ninguna garantía a la cual todos los ciudadanos legalmente podemos acceder. Básicamente, esa es la función del abogado, velar porque se respeten las normas, velar porque se respete el proceso y velar porque no haya ningún atropello legal en contra de la persona que deba comparecer en alguna causa judicial o en alguna causa o procedimiento administrativo. ¿Por qué es necesario? Pues precisamente porque los abogados son los que conocen la ley. Es decir, cuando tenemos algún problema legal o alguna dificultad, acudimos ante un profesional del derecho porque él es el que conoce la ley y es el que va a saber bajo qué aspectos va a realizar nuestra representación, ya sea como peticionarios o defendiendo alguna causa en la que nosotros nos encontremos involucrados. De esa cuenta, más adelante vamos a ir viendo lo importante que es que los abogados tengamos para ser buenos abogados, debemos de tener ese deseo de conocer y de especializarnos, porque como lo hemos indicado en otras clases, el derecho no es una ciencia estática, sino que está en constante evolución. Y por eso es necesario que que quienes vayamos a desempeñar o en el caso de ustedes en un futuro, si Dios permite, van a desempeñar este rol, estén actualizados de toda la normativa para que no vayan a caer en algún momento en el error de desconocer la ley y que eso perjudique a su representado o a la persona a la que ustedes están brindando algún tipo de asesoría. ¿Vamos bien hasta ahí?
¿Hay algún comentario en relación a la definición de abogado? Si tienen Todo bien por el dudas, momento, licenciado. Todo bien, licenciado. Todo bien. si tienen dudas, no tengan pena, de una vez las vamos planteando y resolviendo. Recordemos que mañana es ya nuestra última clase para previo al examen. Y el rol del abogado, el rol del juzgador y el rol del policía van a ser, creo, los últimos temas que entren en el examen. Vamos a continuar. Si ya nos quedó claro cuál es la función del abogado, vamos a ver en qué se basa el quehacer del abogado o cuál es la normativa que rige la conducta que debemos desempeñar como profesionales del derecho, específicamente en nuestra función como abogados, es decir, esa faceta de nuestra carrera en donde vamos a brindar asesoría y vamos a representar en algún asunto a un tercero. Es el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, en el que en sus considerandos establece lo siguiente. Y prestemos atención a lo que establece el Código de Ética. El primer considerando yo se los anoté aquí, pero si ustedes tienen el código de ética, pues también lo pueden consultar y lo pueden leer. El primer considerando dice que las profesiones de abogado y notario comprenden múltiples actividades. Es decir, la función del abogado no está limitado a una sola actividad o a un solo rol, sino que su profesión y su función, aquí estamos hablando tanto de abogado como notario, comprende diversidad de actividades, las cuales deben traducirse en leales, eficientes, honoríficos, servicios prestados a la comunidad. Desde aquí empieza una parte importante dentro de nuestra función como abogados y notarios, y es principios que debemos mostrar, cultivar y desarrollar en nuestro quehacer profesional. Ya nos empieza a hablar de la lealtad, de la eficiencia en relación a los servicios que vamos a prestar a la comunidad. Y vemos cómo la profesión de abogado va cobrando sentido en su relación con la sociología. El segundo considerando establece, y vean lo importante, que el abogado es un auxiliar de la administración de justicia. El sector justicia y seguridad dentro de una sociedad tiene una importancia bastante grande para que se puedan lograr los objetivos que busca toda sociedad. Y esos objetivos, recordemos, son poder vivir en paz, en armonía y que cada persona respete el derecho del prójimo o del otro miembro de la sociedad, y asimismo que no haya atropellos por parte del poder público hacia los ciudadanos. Entonces, como auxiliar de la administración pública, dice que va a tener diversidad de funciones. Puede ser que actúe como juez, como asesor, como magistrado, como consultor, como funcionario público y como docente para la fiel comprensión y observancia del derecho. Y esto era lo importante que yo les mencionaba de la razón por la cual un abogado debe estar
en constante preparación, en constante especialización, porque en estos considerandos que están en el código de ética del Colegio de Abogados y Notarios, vemos cómo va a desarrollar diferentes funciones. Un abogado puede desempeñar el papel de juez, es decir, esa persona a la que el Estado le da la facultad de intervenir en un proceso y resolver la controversia que se da entre dos particulares o entre un particular y alguna dependencia estatal. También puede tener la figura de asesoría cuando alguna persona se ve involucrada en algún tema legal. Los abogados jugamos un tema de asesores, y asesorar es orientar a las personas de cuáles son las posibles salidas legales para resolver el conflicto en el que se pueda ver involucrado, pero también asesorarlo en cuáles pueden ser, cuáles son las consecuencias legales en determinado momento por la actuación al margen de la ley que hubiera manifestado. También va a desempeñar la función de magistrado, que tiene que ver también con la aplicación de justicia, en algunos casos como consultores, es decir, eh, personas en la que las empresas van a depositar su confianza para que se les oriente en diversos temas penales, civiles, administrativos, mercantiles, y que en determinado momento van a repercutir para bien o para mal en el normal desarrollo de la empresa. También los abogados podemos desempeñar la función pública, es decir, como empleados en alguna dependencia del Estado en donde prestemos nuestros servicios, y también, pues en este caso, en su servidor, en el tema de la docencia, en donde tenemos ese privilegio de compartir con aquellos que se están formando dentro de las ciencias del derecho. ¿Para qué? Para que exista una fiel comprensión, es decir, que entendamos qué es el derecho, que entendamos cuál es la función que vamos a desempeñar cuando llegue el momento de ser profesionales, y sobre todo ser nosotros observadores del derecho. Por eso es que en mis clases yo les menciono que es importante que ustedes ganen sus cursos, que es importante que se conecten a las clases, porque más allá de una nota, lo importante es que ustedes entiendan, que ustedes aprendan a interpretar el derecho, pero no una interpretación antojadiza, sino la interpretación que la misma doctrina y la misma legislación nos da para poder comprender a cabalidad qué es lo que quiso dejar plasmado el juzgador en cada una de las normas en las cuales vayamos a poner en práctica nuestro conocimiento. Y por eso yo insisto, lean, lean, lean bastante, eh, todo lo que les guste leer, pero cuando hablamos de la carrera del derecho, lean todo lo que tiene que ver con esta hermosa ciencia en la cual nos vamos a desenvolver, porque recordemos que si no nos actualizamos, si no conocemos, no vamos a poder desempeñar ninguno de los roles que nos habla el Código de Ética del Colegio de Abogados y Notarios del Colegio de Profesionales de Guatemala. Porque qué satisfacción que cuando se nos consulte y desempeñemos alguno de estos roles, pues lo hagamos con la satisfacción que estamos haciéndolo con conocimiento de causa. Eso da satisfacción a un juez que dicta una sentencia apegado a las normas legales y en las cuales a través de su función puede hacer justicia a alguna víctima.
para el magistrado que tiene que entrar a conocer una causa en segunda instancia, lo mismo, dar una resolución legal en la cual está seguro que está aplicando de la mejor manera y con conocimiento la norma del derecho. Cuando nos piden una asesoría, las personas confían en lo que nosotros les decimos. Entonces, eso como profesionales nos da satisfacción, pero también recordemos que hay una situación en la que cada uno de nosotros debemos de trabajar como abogados, porque lastimosamente a los abogados nos tienen estigmatizados, pero no precisamente porque desarrollemos estas virtudes o estos o, o, o estas normas éticas de ser leales, eficientes y honoríficos. Por ejemplo, cuando hablan de abogados, alguien me puede decir qué dicen de los abogados, no en el buen sentido, sino en una forma despectiva. Que son transeros. Muy bien, que son transeros, dice. Imagino ahí que habla de que tienen algunas mañas, que son ladrones, dice. Que son corruptos también. Muy bien, que son corruptos, que son mañosos. Y fíjense que esto a veces la gente lo toma, bueno, yo creo que borrachos, eso creo que se da en todas las profesiones, ¿verdad? No solo los abogados. Pero yo sé que ustedes no, mujeriegos, pues aquí creo que tampoco hay mujeriegos. Ladrones con licencia, muy bien. Fíjense que a veces nos da risa estos calificativos, pero nosotros dentro de nuestra carrera debemos de honrar nuestra profesión y a través de nuestros actos, a través de nuestras acciones, a través de nuestro trabajo, demostrar que no somos eso. Como en toda profesión, obviamente siempre van a haber personas que van a actuar de una manera incorrecta, que van a actuar sin ética, que van a actuar de manera desleal. Y eso se da en todos lados. Lo importante es que nosotros como profesionales, nuestro actuar esté enmarcado dentro de toda la normativa legal y dentro de toda la normativa ética. Desde que somos estudiantes se ve qué tipo de abogados vamos a ser efectivamente. ¿Cómo sabemos desde que somos estudiantes qué tipo de abogados vamos a ser? Bueno, si somos de los que no asistimos a clases, pues ya nos va indicando que no vamos a ser muy responsables, que digamos. Si somos de los que no leemos, vamos a ser abogados que nuestra función la vamos a desarrollar no apegados a la verdad, porque al desconocer vamos a tener que acudir a la mentira para responderle a algún cliente. Si somos de los abogados que copiamos para los exámenes, pues eso ya nos va dando indicios que vamos a ser abogados poco éticos. Juan, dígame, usted levantó la mano. Sí, le quería comentar un poco con respecto a lo que dicen de los abogados, cómo se manifiestan, ¿no? Ajá. Decía un catedrático que tuvimos que lo formó bastante nosotros, siempre nos inculcaba lo que usted está inculcando, ¿va? Que seamos buenos, que no seamos del montón, que no digan, ahí va el ladrón. Sí, cabal, ustedes tienen que ser del grupo, pero de los buenos, dice, no del montón, dice. Así que preocúpense y fórmense bien, dice. Gracias, muy bien. Y efectivamente, yo espero y estoy seguro que de este grupo, pues espero en algún momento que salgan los jueces, los magistrados, los consultores, los asesores, los buenos funcionarios públicos que realmente marquemos la diferencia y trabajemos con amor a la profesión y para lograr que cada día Guatemala sea una Guatemala mejor, que sea una Guatemala que podamos heredarle a nuestros hijos y nietos, de la cual nosotros nos sintamos orgullosos. Machoteros, dice, muy bien. Igual para las tareas, desde ahí vamos conociendo qué clase de abogados son los que solo copian
de Google no van a ser buenos abogados. A ver, Mirna González. Buenas noches, licenciado. Lo que usted comenta es bien importante y considerarlo justo como usted dice, desde nuestra formación. Porque, digamos, yo le ponía ahí en el comentario, ¿verdad? Muchas veces esperamos que alguien más nos resuelva la vida, con cosas tan sencillas, licenciado, como, no sé, pasar alguna información o pues poder compartir. O sea, está bien, digamos, dentro de lo normal, más no para que todo el mundo nos resuelva la existencia y nos ayude, digamos, ayúdanos a ayudarte. No tenemos obligación de venir y hacerle las cosas a alguien más porque no lo hizo, porque le cuesta o porque hoy por hoy todo está en internet. O sea, si hay algo que no podemos hacerlo, lo buscamos en YouTube, hay tutoriales. Hoy no podemos ni decir que si no queremos leer la Constitución, hay una Constitución en Spotify que la podemos escuchar. Y al final, digamos, el límite está en nuestras cabezas y obviamente las personas que permiten ese tipo de cosas también ayudan a la mediocridad de las demás personas, ¿verdad, licenciado? Sí, efectivamente, y ese es el principio de responsabilidad que debemos de tener cada uno de nosotros. Y Mirna decía algo cierto, ahora no hay excusas para que no nos preparemos. Ustedes son una generación de estudiantes un tanto especial, pero yo espero que las circunstancias bajo las cuales a ustedes les está tocando estudiar, que vienen a partir de la pandemia, cuando nos quedamos en línea, no sea una limitante negativa para su conocimiento, para su preparación, sino que ustedes sean parte de ese grupo que supo o que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, porque siempre es necesaria la convivencia y el contacto personal entre docente, alumnos, entre los propios alumnos. Sin embargo, yo les decía, espero que ustedes sean el grupo de estudiantes que marquen la diferencia, porque ahora incluso se hace chiste de la clase de profesionales que van a salir en línea en las diferentes especialidades. Ahora es un tanto más cuestión de conciencia saber si están o no aprendiendo, porque realmente cuando uno les envía una evaluación, que son evaluaciones bastante sencillas, uno esperaría que no solamente respondan porque tienen las respuestas o tienen el material a mano, sino porque realmente lo comprendieron. Y Mirna decía algo importante, ahora cualquier cosa que nosotros queramos, la vamos a encontrar abriendo una página de un buscador de internet y ahí vamos a encontrar la respuesta a muchas cosas. Lo único que debemos de tener cuidadoso es ver qué fuentes son las que estamos consultando, porque existe dentro del mundo del informático, del mundo del internet, mucha información falsa y mucha información que no es verificable. Pero solo por ponerles un ejemplo, hay una diferencia clara cuando uno evalúa y califica a los compañeros que regularmente asisten a clases y aquellos que pues únicamente aparecen para el examen. Vean, ahora somos 105 conectados más o menos. Para el examen creo que superamos los 180. Entonces, les decía que se nota la diferencia porque el que ha asistido a clases, el que tiene el material de estudio y el que hace sus anotaciones en clase, pues sus respuestas van a ser lógicas y coherentes. Sin embargo, los que no asisten es fácil identificarlos porque su respuesta, ¿cómo detectamos que no es la correcta? Porque su respuesta va a ser
lo primero que encuentran en el buscador de Google y eso ponen como bueno y como válido. Ahí ya nos da una idea que esa clase de estudiantes o ese estudiante en particular lo que está haciendo es adivinando y pretendiendo únicamente ganar un curso, pero no aprender. Esto trae consecuencias para el futuro. ¿Por qué? Cuando a ustedes les toque estudiar su fase pública y privada, ahí se van a dar cuenta de lo importante que es no solamente ganar, sino aprender. Porque si ustedes no aprendieron, les va a tocar estudiar nuevamente todos los contenidos de todas las materias para que ustedes puedan estar preparados para un examen privado. Pero eso es cuestión de cada uno, como decía Mirna, qué clase de estudiantes y qué clase de profesionales podemos o queremos ser. Entonces, hemos visto lo importante que es que nos vayamos preparando. El abogado desempeña un papel relevante dentro de la sociedad por la función que va a desarrollar en el ámbito del sector justicia. Pues como ya lo indicábamos, su función va enfocada a ser juez, magistrado, funcionario público, asesor, consultor, defensor, fiscal del Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Hay múltiples roles en los cuales vamos a poder desempeñar nuestra función profesional. Y para cumplir de manera correcta y adecuada su función y aportar para que los miembros de la sociedad vivan en paz y armonía, debe desempeñar su función bajo los siguientes postulados. Estos postulados ustedes los encuentran, si quieren ampliar, en el Código de Ética. Primero, el abogado debe actuar con probidad. ¿Qué quiere decir probidad? Que debe actuar siempre con rectitud, es decir, no salirse de lo que la ley establece. Debe actuar con honradez e integridad de pensamiento y acción. Es decir, va a haber coherencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque un mal profesional fácilmente va a ser indicado porque va a actuar de manera diferente a lo que dice. Y debe haber coherencia, y eso es en todos los aspectos de nuestra vida, entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. De lo contrario, perdemos credibilidad delante de los demás. No debemos de ser de aquellos abogados en los que la gente confía una causa. Recordemos que cuando se tiene algún problema legal, para los que no están dentro de desarrollando sus funciones dentro del sistema de seguridad y justicia, pues es una preocupación grande. Y ellos confían en nosotros, confían en lo que les digamos. Lamentablemente, como lo hemos mencionado, hay malos profesionales que le mienten a las personas. Nuestro actuar debe ser siempre recto, hablar con la verdad. Si nosotros asumimos asesorar o llevar un caso, vamos a ser diligentes y a poner todo el empeño para lograr ayudar a la persona que ha confiado en nosotros. Lamentablemente es una queja común de abogados que lo primero que hacen es cobrar por adelantado, y cuando la gente llega a preguntar sobre el avance de su caso, únicamente le contestan con mentiras y probablemente ni siquiera han iniciado las diligencias para poder empezar a solucionar el caso que ha sido puesto de su conocimiento. Entonces, la probidad, que es ese actuar recto, honrado e íntegro, tanto de pensamiento y de acción, debe ser un postulado
que debemos de cultivar y que debemos de desarrollar como abogados, independientemente que estemos realizando la función de jueces, de magistrados, de abogados defensores, de fiscales, de asesores o de consultores. Tenemos que vivir con decoro. Dice que el abogado debe de vivir con dignidad y decencia. Y aquí hay una parte, y aquí no estoy hablando de que los abogados no tengamos derecho a cobrar de una manera justa y de una manera digna, porque algunos malinterpretan esta parte y piensan que por el hecho de que debemos de vivir con decoro, no tenemos derecho a cobrar dignamente. Y ese es un problema o es una dificultad que se enfrenta ya cuando se sale al mundo laboral, que muchas veces devaluamos nuestro trabajo. Nosotros vamos a cobrar lo justo y lo que sea correcto. Sin embargo, vivir con dignidad y decencia, es decir, vivir con decoro, el enfoque que tiene es a que no vayamos a llevar una vida licenciosa, o es decir, una vida muy permisiva, y que no vayamos a caer en el error de vernos involucrados en vicios y escándalos. Y ya por ahí lo mencionaba, que una de los calificativos que tienen los abogados es que son un poco borrachos. Vean, en nuestra vida privada, pues nosotros debemos de ser mesurados en cada cosa que hagamos. Yo no les voy a decir tomen o no tomen. Lo que debemos de tener cuidado o en lo que debemos de ser prudentes es evitar cualquier tipo de escándalo que tenga que ver con vicios o con aspectos que escandalicen a la sociedad. Y cuando hablamos de una vida licenciosa, es personas que carecen de valores morales. Una persona, exactamente, el equilibrio que debe regir en nuestra vida. Debemos de aprender a separar la parte privada de nuestra vida con la parte pública. Pero en el trabajo, las personas a las que tengo el honor de dirigir, yo siempre les hago la reflexión que nosotros en nuestra función no podemos darnos el lujo de vernos involucrados en algún tipo de escándalo en donde quede en duda nuestra honorabilidad. ¿Por qué? Porque primero vamos a denigrarnos como personas, segundo vamos a deshonrar nuestra profesión y tercero vamos a perder credibilidad delante de la gente. Efectivamente, nosotros debemos de generar confianza en el cliente. Recordemos que ahora el tema de escándalos, pues ahora cualquier persona que hace cualquier tipo de escándalo en donde no actúa con decoro y con prudencia, va a ser fácilmente publicitado a través de las redes sociales. Y eso lo vemos constantemente. Funcionarios públicos que están en situaciones comprometedoras, lo hemos visto con diputados, lo hemos visto con ministros, lo hemos visto con funcionarios, en donde su actuar pues no va de una forma decorosa. En la función que nosotros debemos de desempeñar, debemos de evitar caer en cualquier tipo de escándalos o en cualquier tipo de situación que denote nuestra carencia de valores morales. Y efectivamente, de acuerdo a la gravedad de la falta de decencia, de dignidad que realicemos, podemos poner en riesgo incluso nuestra propia carrera. ¿Cuánto tiempo o cuánto esfuerzo lleva construir un prestigio? ¿Cuánto tiempo lleva lograr el objetivo de ser profesional para echarlo a perder con cuestiones que no valen la pena?
Y entonces, así como vamos a actuar con decoro, también otro postulado que vamos a cultivar es la prudencia. Debemos de actuar, dice, refiriéndose a la prudencia, sin precipitaciones y con juicio sereno en el ejercicio de nuestra profesión. Es decir, debemos de meditar, debemos de pensar de manera tranquila qué es lo que vamos a decir y qué es lo que vamos a hacer. Y por ahí leía un comentario de un compañero que decía, a veces es mejor no aceptar un caso. Y efectivamente, la prudencia nos va a ayudar a elegir cuáles son los asuntos en los cuales es prudente que nosotros representemos a una persona o en los cuales, para no poner en riesgo nuestra dignidad y nuestro prestigio, vamos a decir que no vamos a aceptar un caso. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Pues en que cuando las personas nos busquen, nos van a buscar porque vamos a ser profesionales con credibilidad. Otro de los postulados que debemos de cultivar dentro de nuestra carrera es la lealtad. Y la lealtad va enfocada a esa acción de ser fieles a la justicia y a nuestro cliente. Y cuando hablamos de lealtad, recordemos que hablamos del secreto profesional. Lo que nos confía nuestro cliente dentro de nuestra profesión es eso, un secreto, algo que no podemos publicitar, comentar o hacérselo saber a alguien más, porque en estos casos nos están confiando temas muy delicados y no podemos nosotros defraudar la confianza de nuestro cliente. Y para eso, nuevamente, vamos a actuar siempre hablando de la lealtad con honorabilidad y con respeto en el litigio, tanto con el juez como con el adversario. ¿Quién va a ser nuestro adversario? Va a ser la contraparte. Vean, hay algunos abogados litigantes, algunos fiscales del Ministerio Público que toman demasiado a pecho o toman de una manera equivocada a la contraparte. Dentro de nuestra función, en nuestro quehacer profesional, nos vamos a encontrar siempre con una contraparte, pero que un colega esté representando a la parte contraria, eso no lo hace mi enemigo. Él simplemente está haciendo el trabajo en función o en favor de la persona que lo contrató o que requirió sus servicios. Entonces, no hay ninguna razón para que seamos enemigos o que le faltemos el respeto al abogado de la parte contraria, porque debemos de separar nuestra función como abogados con nuestras relaciones personales. Y lo mismo sucede con los jueces. Debemos de comportarnos con ellos de manera honorable y respetuosa por la investidura que ellos tienen, que les ha sido dada por el Estado. También el abogado debe actuar con independencia, es decir, es esa disposición que tiene de ejercer su función sin ningún tipo de presión, sino en completa libertad en el ejercicio de su ministerio o, usemos sinónimo de ministerio, en ejercicio de su profesión. No pueden obligarnos a que actuemos de una o de otra de una o de otra forma, sino que nosotros debemos de actuar siempre de manera coherente con nuestros principios. Eso es la independencia. El abogado debe actuar siempre con veracidad. Bajo ninguna circunstancia puede tergiversar la verdad o acudir a la mentira. Debe evitar a toda costa alterar la verdad, porque recordemos que la justicia, el enfoque que tiene es el descubrimiento de la verdad en el ámbito penal
y en los otros ámbitos dar la razón a quien la tiene. También acá está mal escrito, juricidad debe velar por la más rigurosa legitimidad y justicia en el ejercicio profesional. Esos son los postulados que debe desarrollar el abogado dentro de su quehacer. Y por último, vamos a ver el rol que jugamos los abogados dentro de la sociedad. Y uno de ellos es la eficiencia como parte de estos mismos postulados. Y veamos y pongamos atención a lo que nos dice el Código de Ética en relación a la eficiencia. El ejercicio de la abogacía impone los deberes de preparación y eficiencia. Esto significa que el abogado o ustedes como futuros abogados, desde ahora que están en el proceso de preparación, tienen la obligación de investigar y estudiar de manera permanente la ciencia del derecho, así como de toda disciplina que contribuya a su mejor formación humanística y técnica. No seamos de los estudiantes que nos quedamos con lo que nos dice el catedrático. Investiguemos, indaguemos, porque imagínense que lo que yo les esté enseñando no sea cierto. Si ustedes son de las personas que no investigan, que no ahondan en un tema, pues se lo van a creer. Y ya en su quehacer profesional, ustedes se van a quedar con lo que les pudo enseñar un catedrático que quizá les estaba mintiendo. Este no es mi caso. Lo que yo les estoy enseñando tiene todo el sustento legal, pero debemos de aprender a profundizar, a investigar, a ser estudiosos de la ciencia del derecho. Eso va a hacer que independientemente de la función que desempeñemos, seamos profesionales eficientes y generemos confianza en los miembros de la sociedad a quienes vamos a prestar nuestro servicio. Y luego el otro postulado es la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Pues es guardar todas las consideraciones de respeto en el trato con nuestros colegas. La fraternidad que debe existir entre los colegas, es decir, lo que mencionaba anteriormente, el hecho que no estemos defendiendo la misma causa o que seamos una contraparte, eso no nos convierte en enemigos. Al contrario, debemos de cultivar esa hermandad entre colegas, fundado, dice el código, en la noble misión que nos une. Y esa misión que nos une es la búsqueda de la justicia y que nos hace partícipes de las mismas preocupaciones e inquietudes. De esa cuenta, la solidaridad es una virtud que debemos desarrollar como abogados. Y por último, el abogado, esto en relación a la independencia, tiene la libertad de aceptar o no su participación en un asunto en el cual se le requiera que patrocine a alguna de las partes. Además, también impone la obligación que en determinado momento defendamos gratuitamente a las personas pobres, es decir, a las personas que no tienen recursos, siempre que sea de conformidad con la ley o cuando así lo soliciten o recaiga en una defensa de oficio. Esto sucede normalmente con todas aquellas personas que en temas legales en el ámbito penal acuden al Instituto de la Defensa Pública Penal. Pero también debemos de tener esa parte de conciencia social que nosotros como estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues básicamente nuestra educación es pagada con los impuestos de la población, de todos los estratos sociales y económicos, sin ninguna distinción. Ellos son los que están financiando nuestra educación. No sé ahora cuánto se paga anual por la carrera.
¿Alguno que haya pagado recientemente que me pueda decir? De 91 a 100, recuerdo, Lick. Muy bien. Vean. 100 quetzales en el primer año y 90 quetzales en el resto de los años. 91. Muy bien. Se dan cuenta en cuánto sale nuestra educación. O sea, económicamente realmente nos cuesta muy poco si lo comparamos con una universidad privada, independientemente que sea de más o menos cara, pues realmente nuestra educación no nos cuesta económicamente casi nada. Entonces, como parte de esa responsabilidad social, pues también cuando en el futuro ustedes sean de esos buenos abogados que logren formar sus bufetes profesionales y sean personas exitosas, porque yo espero que así sea. Una por muy barata, 700 mensuales. Imagínense cuánto es la inversión anual. Ustedes también pongan en práctica como parte de una labor social, prestar sus servicios de manera gratuita a aquellas personas que no pueden costear el pago de un abogado. Esa es una forma de devolver un poquito lo mucho que la sociedad guatemalteca hace por cada uno de nosotros. Y desde cualquier ámbito que nos desempeñemos, no perdamos la esencia que debemos tener los guatemaltecos y especialmente quienes estamos luchando o hemos luchado por salir adelante, y una pieza o un factor fundamental ha sido nuestra universidad. Devolvamos un poquito a la gente que en algún momento puede necesitar de nosotros. Y por último, el abogado es responsable. Aquí hay una parte que debemos de tener cuidado. También somos responsables en el cumplimiento de nuestras funciones como abogados por negligencia en el cumplimiento de nuestras funciones, por errores o por dolo. Muy bien, devolver en alguna medida todo lo que recibimos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero sobre todo, estudien mucho y demuestren que en la Universidad de San Carlos hay también excelentes alumnos y que de ahí han salido y seguirán saliendo los mejores profesionales. Así que por mi parte dejo hasta acá este tema. Espero que les haya gustado la clase y que hayan tomado conciencia de cuál es el rol que desempeñamos en la sociedad, amarrándolo con el tema de la sociología, con la profesión de abogados. El día de mañana vamos a concluir con el contenido, vamos a ver el rol que desempeñan los juzgadores y el rol de policía dentro de la ciencia de la sociología. Muy bien, así es, vamos a trabajar todos juntos por construir un mejor país. Recordemos que todos somos guatemaltecos y todos buscamos un mismo objetivo, hacer de Guatemala cada día una Guatemala mejor. Espero que el día de mañana, por lo menos los 100 que estamos conectados hoy, nos volvamos a conectar y estoy seguro que estos 100 van a tener una excelente nota. Les deseo a todos muy buenas noches, muy buen provecho y primero Dios, los veo mañana a las 7 de la noche. Cuídense bastante. Gracias. Gracias.